Bueno, pues aquí estamos, todavía atónitos ante el vigor y la fuerza y el poder, y el, no sé, seimán que tiene siempre John Ford para atraer no solo las imágenes, sino a los espectadores. Y es verdad que viendo la película, como decía Eduardo Torres Dulce, está todo. Incluso tú has citado El hombre que mató a Liberty Balance. Pues que está la diligencia. En El hombre que mató a Liberty sale una diligencia polvorienta, que dejemos pensar que es esta que iba a Pittsburgh y a Longford, porque es un homenaje que se hace a sí mismo. Además el blanco y negro y John Wayne lo ayuda, y la noche, como hace esas noches en los poblados casi sin luz, es una verdadera maravilla. Pero a mí lo que cada vez me impresiona más es cómo miran los actores. Por ejemplo, cuando le dice el jugador antes de morirse, si ve al juez, dígale que es John Wayne mira de una manera extraordinaria. Cómo mira Thomas Mitchell hacia el final de la película. Es una cosa que les sacaba unas miradas realmente grandiosas. Sí, hay una anécdota en la que la cuenta en las biografías estas que han salido de Ford, me parece que la cuenta Claire Trevor, la actriz de la película, o alguno de ellos, que en un momento determinado, en esos momentos de rabia que Ford hacía, en parte pues porque tenía su componente sádico en la psicología, en parte también para azuzar al actor o a la actriz, le cogió de la barbilla y le dijo: estás interpretando esta secuencia con la barbilla. Y dice, y le señaló los ojos, y se interpreta con los ojos. Y es verdad, lo que se ha perdido actualmente en el cine es las indicaciones de dirección y de actuación para mirar fuera del encuadre. Los actores de Ford y las actrices de Ford miran continuamente fuera del encuadre, aunque necesariamente el encuadre, porque a veces aquí hay profundidad de campo y te das cuenta que la dirección de las miradas es otra de las características de Ford. Los planos generales, cómo componen el interior sin necesidad de montar por los movimientos de los personajes o por la mirada o los silencios de los personajes. Pero la clave, él siempre decía que en un actor de cine era muy importante cómo se movían, pero más importante fundamentalmente los rostros. Es un reflejo del director de cine mudo, de haber hecho muchas películas de pues eso. No sé si cada vez que ves La diligencia encuentras algo nuevo. Yo, por ejemplo, en esta vez he encontrado una cosa que me ha chocado. El final de Casablanca, que es uno de los finales más conocidos, reconocibles, tal, de la historia del cine. Bien, pues viendo ahora La diligencia, los dos tipos, sí. El final de La diligencia me parece como una premonición del final de Casablanca. Hay algo en ese final que, como, en fin, que podría haber. Sí, son dos tipos, noche, en la oscuridad, sí, y se acaban solos. Hombre, hay una diferencia que se ve. Pero esa especie de juego y de complicidad entre esos dos personajes que se quedan. Te invito a tomar una copa, dice el otro. Solo una. Tiene mucho. Esa línea que dicen que es de Ford, que no está en el guión, que es gracias a Dios se salvan de las bendiciones de la civilización, ¿no? La diferencia con Liberty Balance, ya que me lo preguntabas antes, es que en Liberty Balance asistimos al final de la frontera, mientras que aquí la frontera está viva. Todas las películas de Ford hasta Liberty Balance tratan precisamente del momento en el que se está formando la frontera, sean los pioneros de Wagon Master, sean la trilogía de la caballería, sea Tombstone, en My Darling Clementine, Pasión de los Fuertes, sea El Sargento Negro. Exactamente, pero la primera película en la que dicen, bueno señores, la frontera, que ya trata de la frontera y de los pioneros en pasado, que es el personaje de Tom Doniphan y su alter ego, que es Lee Marvin, es El hombre que mató a Liberty Balance. La diligencia, es una película instalada directamente en el momento en el que se está construyendo la frontera. De ahí que los personajes principales, él los mire siempre desde el punto de vista un poco de Bret Hart, es decir, de los personajes marginales. Se ha citado que los desterrados de Poker Flat y alguna que él rodó es un western mudo que ha desaparecido, se fije. Y de hecho, los dos personajes que no aparecen, hay otros que están más rellenos. Por ejemplo, el del viajante de comercio lo rellena mucho más que el personaje en el relato corto de Heikos, que es prácticamente un comerciante en whisky del que no sabemos nada y que muere de un ataque cardíaco ante el enorme calor que hace en el desierto. Pues son Doc Boone, el personaje de Thomas Mitchell, que está fantástico y ganó el Oscar, si no recuerdo mal. Los dos Oscars que ganó fueron a la banda sonora, en el que están temas folclóricos y demás. Y el otro personaje es el del banquero. El del banquero, que es un personaje característico de Ford porque representa el poder, porque representa el aspecto más opresor de la sociedad y además porque, lo dicen todos los libros, él era un rooseveltiano e intentaba mandar el mensaje de que los banqueros
banqueros, la gente de finanzas estaban boicoteando de alguna forma el esfuerzo popular, democrático, vamos a decir socialdemócrata, entre comillas, de los gobiernos Roosevelt. Pero sobre todo el personaje de Doc Boone, que como ha dicho Oti en la presentación, es el clásico alcohólico con causa en las películas de Ford, que se redime en un momento determinado cuando todo el mundo lo desprecia, lo han echado por borracho y mal médico, las señoras de la Liga de la Decencia y del Orden, a las que también simplemente con el traveling que las acompaña Ford hasta la diligencia, metiendo un tema folclórico claramente orquestado en clave irónica, que es We Shall Gather at the River, nos reunimos en el río, que es un himno de contenido religioso utilizado en las reuniones puritanas, como lo puso de relieve Peckinpah al comienzo de Wild Bunch, el grupo salvaje, que utiliza el mismo criterio. Ese movimiento que, como diría Godard, los traveling son morales o no son morales, es un traveling moral de acompañamiento, pues estos dos personajes son los dos que aportan con diferencia dentro y revela, yo creo, las intenciones, porque el personaje de Doc Boone es un personaje muy shakespeariano, por citar otra vez a también la película. Hay que recordar, siguiendo lo que estaba diciendo Eduardo, de que efectivamente tuvo el Oscar a Thomas Mitchell como médico alcohólico, totalmente merecido, y después la banda sonora, pero también tenía nominaciones a mejor director, mejor dirección, mejor fotografía en blanco y negro, y yo creo que conviene recordar que efectivamente fue un año muy duro, puesto que estaba en lo que el viento se llevó. Y yo ¿Cómo estaba Thomas Mitchell haciendo el padre de Escarlata O'Hara? Vaya año que fue para Thomas Mitchell, fue para haciendo el padre de Escarlata. Y además, pues, no sé, quizá los siguientes Oscars que tuvo John Ford, que fueron los 2 años siguientes con Las uvas de la ira y Que verde era mi valle, pues indudablemente a lo mejor reforzaron un poco la cuestión en haberle dado la dirección, ¿no? Pero has reparado que en el año 41 estaban nominados... También. Orson Welles y John Ford. Ganó John Ford a Orson Welles por haber visto su película, que es fantástico, ¿no? Y ganó Que verde era mi valle, ¿no? Fíjate, Que verde era mi valle. A Ciudadano Kane. El talento de Ford como director de actores y como fustigador de actores y como tipo que realmente los ponía contra la pared, cómo tuvo que bregar para que su gran... que era bastante amigo, pero su gran entrada esta de John Wayne, salvar a un actor que se estaba haciendo, que tenía que empezar a salir de la serie B, como había estado en los años anteriores, digamos, tenerlo ahí entre esto, a poner a John Wayne, a ese John Wayne primerizo, al lado de Thomas Mitchell, que es un auténtico monstruo, que es claro, salvaguardarlo de toda la... En fin, todo eso tuvo que ser complicado. Y utilizó su sistema de... Pero eso, al hilo de lo que estás diciendo, siempre se había dicho que John Ford construía sus personajes a golpe de hacha y martillo. No es verdad. Están muy cuidados, con un gran sentimiento, con una gran elegancia, con mucha finura. A lo mejor la imagen que daba él era esa, pero no se puede tener más cariño por los personajes. Exacto. Claro. Pero nada de golpe y martillo. Ese cariño que rezuman los personajes muchas veces es a costa de darle un rodaje horroroso al actor, que era lo que él solía hacer, es decir, tenía a los actores contra las cuerdas, y eso luego se veía en la pantalla como John Wayne besaba por donde pisaba. Ahí te doy la razón. Yo creo que lo que está formando además es un John Wayne cara al futuro, donde indudablemente está creando una auténtica personalidad, es como un anticipo de otros siguientes personajes, puesto que empezó a imitar yo creo que era él, el carácter imprevisible del joven, la manera de andar de John Ford. Le ha gustado muchísimo. Entonces, y los personajes que interpretaban Wayne, eso coincide en todos los biógrafos, y parece que era verdad, son los personajes de la fantasía del director, igual que los personajes de Hawks en todas sus películas, era lo que él no era capaz de hacer, porque dicen que era un gran piloto, no lo era un gran conductor de coches, no lo era un gran cazador, no lo era, pero en todas sus películas, todos sus personajes sí que representan las fantasías del director, y aquí también ese personaje duro que entra y destroza una taberna, que es capaz de una réplica dura, etcétera, pero que escoge un sentimiento poético. Yo creo que aquí una de las claves es que él guarda la presencia de John Wayne casi a los 20 minutos de proyección, es decir, cuando ya la historia ha entrado, se han asentado los personajes, lo que está intentando contar, que es esa aventura colectiva de dificultades con personajes, como tú dices, muy bien construidos, muy bien elegidos los actores, porque aquí es una película suya, es una película que nadie quiso, que produce Walter Wanger, que se la jugó en la película,
película de $600.000 que recauda 1 millón de pesetas en los 10 primeros meses, $1 millón en los primeros 10 meses, donde él escoge todos los actores muy buenos, todos de carácter, porque todos que se comen el plano, que van a por todos los planos, y por lo tanto, como decía John Wayne, no tiene muchas réplicas, él decía, pero todas las réplicas que dice son ciertamente importantes. Todas, sí. Pero ¿cómo está Carradine? ¿Cómo crea ese personaje cuando tira la carta y se va a la Porque además los caracteriza por el vestuario. A todos les da algún tipo de el desaseo de uno. La elegancia tipo dandy que tiene Carradine. La misma mujer embarazada, Louise Platt, escoge a una actriz tranquila, con rostro triste, ahí presente. De igual forma que la interpretación de Claire Trevor pues está muy bien. El maquillaje resalta característicamente como el tipo de vestido que lleva. Cuando sube a la diligencia y le miran todos, que se sube esas medias de colorines, es decir, está todo como tú dices,